genital como del sistema urinario, para los que quieran ir participando, como para hacer un texto hoy un poco más didáctico. Aparte. La embriología del sistema. Se escucha. Primera parte. El sistema urogenital. Sí, profe, sí se escucha. Órganos. Sí, señor. Con funciones muy diversas, tales como la eliminación del material de órganos urinarios y genitales. En esta imagen podemos apreciar una visión dorsal de un embrión durante la tercera semana. Si realizamos un corte transversal, se logra observar tres tipos de mesodermos: el mesodermo lateral, el intermedio y el paraxial. Entonces recuerden que el mesodermo se subdivide en tres, como nos muestran ahí en la imagen, acorde a la ubicación que estos tengan, pueden ser paraxial, intermedio y lateral. Recuerdo, si no estoy mal, la primera pregunta del taller les decía, ¿de cuál de las siguientes estructuras se origina el sistema urogenital o urinario? En este caso, ¿de cuál de estos tres mesodermos se origina el sistema urinario? El mesodermo intermedio. Exactamente. Entonces, a partir de ese mesodermo intermedio que ustedes observan ahí en la imagen, se va a comenzar todo lo que es la formación de las estructuras urinarias, que, como nos acaban de mencionar, básicamente el sistema urinario se encarga de regular todo lo que es la parte de desechos de nuestro cuerpo, de eliminar las sustancias de desecho, de regular electrolitos, de regular el equilibrio ácido-base, de eliminar el exceso de líquido, pero también lleva muchísimas otras funciones, como es la parte endocrina, porque a nivel del sistema urinario también se producen algunas hormonas. Entonces, esto es importante conocerlo. Sistema urogenital procede del mesénquima intermedio y durante el plegado del embrión en un plano horizontal, este mesodermo es desplazado en dirección ventral y pierde su conexión con los omitos. Por otro lado, a cada lado de la aorta dorsal se eleva una elevación longitudinal llamado cresta urogenital. La parte de la cresta urogenital que da lugar al aparato urinario es el cordón nefrógeno, desarrollo del sistema. ¿Qué es el cordón nefrogénico, perdón? Nefrógeno, desarrollo del sistema. De lo que leyeron para el taller, ¿qué recuerda? Desarrollo del sistema urinario. ¿Cuál es la función de ese cordón? ¿Me escuchan? ¿Qué recuerdan del cordón nefrógeno? ¿Me escuchan? Profe, sí, señor, si no estoy mal, no es el que contribuye a la formación del sistema masculino. Es una de sus funciones, pero digamos que no es la principal.
¿Cuáles son las estructuras que van a originar el sistema urogenital del embrión? A ver, les doy una pista, son 3. Pronefro, metanefro, Pronefros, metanefros y mesanefros y metanefros, ¿no? Esas 3 se van a dividir gracias al cordón nefrógeno. Entonces, básicamente, sabemos de dónde a dónde va cada una porque el cordón nefrógeno se encarga de dividir esas 3, como para que nos vayamos ubicando. Entonces, continuamos. Comienza a desarrollarse antes que el sistema genital y este está formado por los riñones que excretan la orina, los uréteres que transportan la orina desde los riñones a la vejiga urinaria que almacena la orina de forma temporal y la uretra que lleva la orina desde la vejiga al exterior del cuerpo. Desarrollo de los riñones y uréteres. En los embriones humanos aparecen 3 sistemas renales. A nivel cervical, los pronefros, que son sistemas rudimentarios y su estructura carecen de función. A nivel torácico y lumbar están los mesonefros, que están bien desarrollados y funcionan durante poco tiempo. Y el tercer sistema se ubica a nivel pélvico y son los metanefros, que se convierten en los riñones definitivos. A comienzo Entonces ya saben que de los 3, los que en realidad van a cumplir una función importante en este desarrollo son los metanefros, porque van a ser los posteriores riñones. En cambio, los demás, los pronefros, por ejemplo, no tienen ninguna utilidad. Ellos solamente van a ser unas estructuras rudimentarias ahí a nivel cervical que posteriormente van a desaparecer. La cuarta semana, el pronefros está representado por entre 7 y 10 grupos celulares compactos. Estos grupos forman unidades excretoras vestigiales llamadas nefrotomas, que retroceden antes de que se formen otros más caudales. Hacia finales de la cuarta semana, todos los indicios del sistema pronéfrico han desaparecido. Durante la regresión del sistema, los cuales se alargan y flexionan una asa en forma de S y crean una red de capilares que formará un glomérulo en su extremidad medial. Alrededor del glomérulo, los túbulos forman la cápsula de Bowman y juntas, estas estructuras constituyen el corpúsculo renal. Lateralmente, el túbulo se introduce en el conducto colector longitudinal conocido como conducto mesonéfrico. Los metanefros, o primordios de los riñones permanentes, comienzan a formarse al principio de la quinta semana y empiezan a funcionar aproximadamente 4 semanas después. Los riñones permanentes tienen 2 orígenes, el esbozo ureteral o divertículo metanéfrico y el blastema metanefrógeno. El divertículo metanéfrico es una excrescencia del conducto mesonéfrico, cerca de su entrada en la cloaca, y el blastema metanéfrico penetra en el blastema metanefrógeno. El pedículo del divertículo metanéfrico se convierte en el uréter y la porción craneal del divertículo sufre varios procesos de ramificación, dando lugar a las ramas que se diferencian del metanefros. Las 4 primeras generaciones de túbulos aumentan de tamaño y confluyen para formar los cálices mayores y las 4 generaciones siguientes se fusionan para formar los cálices menores. El extremo de cada túbulo colector arqueado induce a los agregados mesenquimatosas en el blastema metanefrógeno a formar vesículas metanéfricas pequeñas. Estas vesículas se alargan y se convierten en túbulos metanéfricos. Los extremos proximales de estos túbulos son imaginados por los glomérulos y los túbulos se diferencian en túbulos contorneados proximales y distales. El asa de la nefrona, junto con el glomérulo y la cápsula de Bowman, forman una nefrona, que es la unidad básica estructural funcional del riñón, y se forman hasta el nacimiento aproximadamente 1 millón en cada riñón. En el momento del nacimiento, los riñones tienen un aspecto lobulado, pero la lobulación desaparece durante la infancia, como resultado del posterior crecimiento de las nefronas, aunque éstas no aumentan en número. Posición del riñón. En una etapa inicial, los riñones están situados en la región
pélvica y más tarde se desplazan hacia una posición más craneal en el abdomen. Este ascenso del riñón es ocasionado por la disminución de la curvatura del cuerpo, así como por el crecimiento de este en las regiones lumbar y sacro de la vejiga y la uretra. En la cuarta a la séptima semana de desarrollo, la cloaca se divide anteriormente en el seno urogenital y posteriormente en el conducto anorrectal. El tabique urorectal es una capa de mesodermo que se sitúa entre estos dos y en su extremo formará el cuerpo perineal. En el seno urogenital se puede distinguir tres porciones. La parte vesical, que forma la mayor parte de la vejiga y está en continuidad con el alantoides. La parte pélvica, que se convierte en la uretra en el cuello vesical, la uretra prostática en el hombre y la uretra en la mujer. Y la parte fálica, que crece hacia el tubérculo genital. La vejiga procede principalmente de la porción vesical del seno urogenital, pero la porción del trígono deriva de los extremos caudales de los conductos mesonéfricos. Al principio, la vejiga mantiene la continuidad con la... Este se contrae y se convierte en un cordón fibroso grueso llamado uraco. En el adulto, el uraco está representado por el ligamento umbilical medio. Como resultado del ascenso de los riñones, los orificios de los uréteres se desplazan más aún en sentido craneal y los orificios de los conductos mesonéfricos se acercan entre sí para poder penetrar en la uretra prostática. En el varón formarán los conductos eyaculadores. En cambio, en la mujer, los extremos distales de los conductos mesonéfricos se degeneran. Epitelio de la uretra. El epitelio de la mayor parte de la uretra masculina y de toda la uretra femenina deriva el endodermo del seno urogenital. Hacia el final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y surgen varias evaginaciones que se introducen en el mesénquima circundante. En el varón, estos brotes originarán a la glándula prostática. Y en la mujer, en la porción craneal a la uretra da origen a las glándulas uretrales y parauretrales. Como ejemplo de anomalías congénitas del sistema renal tenemos la agenesia renal, la duplicación del uréter, el riñón pélvico, ectopía cruzada y el riñón en herradura. Bueno, y eso es todo lo que comprendería la primera parte de la embriología del sistema. Vamos a ver. En la siguiente vamos a dar el desarrollo del sistema genético. Entonces, como se estaba comentando anteriormente, recuerden que de los tres tipos de mesodermo, entonces el mesodermo intermedio, él se va a prolongar ventralmente, es decir, hacia la región anterior, y va a ser el encargado de originar los vestigios de todo lo que es el sistema urogenital. ¿Listo? Entonces va a crear lo que es la parte de la cresta urogenital y la cresta nefrógena o cordón nefrógeno. Recuerden que entonces ese aparato o sistema urinario va a estar conformado de los riñones que se van a encargar de excretar o de eliminar la orina. ¿Qué es la orina? Un ultrafiltrado del plasma que lleva todas esas sustancias que ya nuestro cuerpo no necesita, que son sustancias de desecho, porque si se acumulan en nuestro organismo pueden llegar a ser tóxicos. Entonces siempre debe existir un equilibrio entre lo que producimos y lo que eliminamos. Vamos a tener los uréteres que se encargan de transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Vamos a tener la vejiga urinaria, que es la encargada de almacenar temporalmente la orina. ¿Quién sabe cuánto es la capacidad de la vejiga de almacenar orina? ¿Qué cantidad de orina puede llegar a almacenar la vejiga antes de que se expulse? Un aproximado, ¿quién dice algo? ¿2 litros? Un poquito más. ¿Quién da más, quién da menos? De 2 a 3 litros. 3 litros, Más. 5 litros. 5 litros de orina podemos llegar a almacenar antes de que esa vejiga
de manera involuntaria se abre. O sea, nosotros podemos almacenar 5 litros de orina. Ok, entonces, y la uretra es la encargada de conducir la orina desde la vejiga hasta la región exterior. En mujeres, pues hacia la región anterior de la vagina, en hombres hacia la región exterior a través de lo que es el glande. ¿Quién tiene la uretra más corta, las mujeres o los hombres? Las mujeres. Amor. Las mujeres tienen una uretra más corta y eso es lo que también predispone a que ellas tengan mayor infecciones urinarias que los hombres. A un hombre es muy difícil que le dé infección urinaria debido a que su uretra es bastante extensa. En cambio, la de las mujeres, como la comunicación entre vagina y vejiga es muy corta, por eso están con mayor predisposición a desarrollar infecciones urinarias. Entonces, durante la vida intrauterina se van a formar 3 órganos renales que se superponen ligeramente de craneal a caudal. Ya sabemos que de craneal, desde la región cervical, se forma lo que es el pronéfros, en la región torácica se forma lo que es el mesonefro y en la región caudal se va a formar el metanefro. ¿Cuál de los 3 es funcional totalmente? El metanefro. Metanefro. El metanefro es el que va a ser Metanefro. funcional, formando los riñones definitivos. Entonces el pronefro está representado de 7 a 10 grupos celulares compactos a nivel de la región cervical y estos forman nefrotomas que en la 4ª semana desaparecen. El mesonefro aparece en la 4ª semana y durante 4 semanas funciona como unos riñones provisionales. ¿Listo? Esos mesonefros, ellos alcanzan a funcionar antes de que se formen los riñones definitivos, pero ellos posteriormente desaparecen. Estos constan de lo que ya va a tener la unidad funcional renal definitiva, como son los glomérulos, la cápsula de Bowman, los túbulos mesonéfricos que derivan de los conductos pronéfricos. Y el metanefro, que va a ser el riñón permanente, aparece en la 5ª semana, es decir, en la 4ª semana desaparece el mesonefro y en la 5ª aparece el metanefro, que es el riñón definitivo. Y va a formar unas unidades excretoras a partir de ese mesodermo metanéfrico. ¿Cuáles son esas unidades? ¿Cuáles son las unidades excretoras de lo que leyeron para el taller? ¿Cuáles son las unidades colectoras y cuáles son las unidades excretoras? Profesor, colectora, cáliz mayor, cáliz menor, el uréter. ¿Y excretoras? Metanefros y pronefros. Las definitivas. ¿Cuáles son las unidades? Las nefronas. Las nefronas, ¿qué más? ¿Qué es la nefrona? Eso ustedes lo dan en Los histología. túbulos proximales, túbulos distales. Exactamente. ¿Qué es esa unidad funcional de riñón que está conformada por unos túbulos, que está conformada por la nefrona? ¿Qué recuerdan de eso de histología? ¿Qué hacen esos túbulos? Túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal. Purifican la sangre. Producen el ultrafiltrado. Exactamente, son los encargados de producir ese ultrafiltrado del plasma, porque mientras algunos túbulos van a eliminar lo que no necesitamos, otros túbulos van a reabsorber lo que estamos eliminando, pero que no lo podemos eliminar porque nuestro cuerpo lo necesita. Entonces, algo muy llamativo en esta imagen que están proyectando allí, ubiquen donde está la cloaca, en la parte inferior, y miren cómo el conducto mesonéfrico está ingresando en lo que es la región de la cloaca, al igual que todo lo que es la parte del metanefro.
Por eso, recuerden que la cloaca, que está en la parte caudal inferior, donde se va a formar todo lo que es la región anal, por eso es que existe esa relación o anatómicamente ellos están tan cerca, porque desde la región embriológica existe una comunicación entre ellos. Incluso hay enfermedades de origen congénito en las cuales las personas no tienen un adecuado desarrollo de las estructuras anales y de las estructuras genitales, sino que existe como una comunicación entre ellos dos. A ver, 2 voluntarios. Dos voluntarios por una exposición para la próxima clase. Bueno, vamos a escoger al azar entonces. Profe, yo. Yo es quien. Verónica Velázquez. Bueno, Verónica, consigues el compañero entonces. Van a hablar el próximo miércoles sobre las malformaciones congénitas del sistema urogenital. Listo, las principales. Entonces, en cuanto al sistema colector, ese conducto metanéfrico que está ingresando allí en la región cloacal va a presentar unos vestigios o unos esbozos. Observen allí como eso negrito que ustedes observan allí, que es como si estuviera proliferando, son unos esbozos. Y a partir de esos esbozos mesonéfricos se van a ir formando todo lo que es el sistema colector que acabamos de mencionar. Entonces, dentro de ese sistema colector se va a ir formando una pelvis renal, un cáliz menor, un cáliz mayor, listo, todas esas estructuras renales que se encargan de ultrafiltrar el plasma se van a ir formando de ese esbozo que se está formando del sistema mesonéfrico. Y el sistema excretor, pues son todos los conductos que estábamos mencionando, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, el asa de Henle, los glomérulos, todo ese sistema excretor también se originan del sistema metanéfrico. En cuanto a la posición del riñón, ¿quién recuerda cómo es esa variación de la posición del riñón? ¿Dónde comienzan? ¿A dónde pasan después? Una vez se les deja esos talleres como para que ustedes vayan leyendo y dominen el tema, pero no sé qué pasa, que no los están haciendo por hacerlos. Profe, ¿Quién leyó que recuerde posterior cómo es? del abdomen, ¿Cómo? en la parte posterior. Inician en la región pélvica. Y de la región pélvica van a pasar a la región posterior del abdomen, donde posteriormente las estructuras van a ir descendiendo. Algunas estructuras, como tal los riñones, quedan ubicados en la región posterior del abdomen. Incluso los riñones son considerados órganos retroperitoneales. ¿Y por qué se da este cambio en la posición de los riñones? Primero, porque hay una disminución de la curvatura del cuerpo y eso ocasiona que ellos asciendan de la región pélvica a la región abdominal. Y además de eso, porque tenemos un crecimiento continuo en la región lumbar y en la región sacra. Y a estas regiones ir creciendo ocasionan el ascenso de estos riñones. ¿Qué riñón está más elevado que el otro? El riñón izquierdo. El riñón izquierdo está más elevado que el riñón derecho y esto se debe a su formación embriológica. ¿Listo? La irrigación de los riñones también cambia cuando cambia su posición. Cuando ellos están ubicados en la región pélvica, están irrigados por la rama pélvica de la aorta, mientras que cuando están en la región abdominal ya quedan definitivamente irrigados por las arterias renales que se originan a nivel de la aorta. Por eso hay patologías
Les doy un ejemplo. El apéndice. El apéndice es un órgano que él se origina inicialmente a nivel del epigastrio, en la parte, es decir, en la parte superior del abdomen. A medida que él viene descendiendo, se termina ubicando en la fosa ilíaca derecha. Cuando una persona tiene apendicitis, que es el proceso inflamatorio a nivel del apéndice, el dolor le inicia en epigastrio, es decir, en la parte superior del abdomen, pero luego se pasa a fosa ilíaca derecha. ¿Por qué ocurre eso? Porque como embriológicamente el apéndice se ubicaba en la parte superior del abdomen, el cerebro aún cree que él está ubicado allí y envía esas señales dolorosas a esa zona. Luego, cuando ya reacciona e identifica que no está en esta zona, es que el dolor va a migrar, es decir, se va a pasar a su verdadera posición, que es la fosa ilíaca derecha. Algo así puede pasar también con los riñones. Cuando esos riñones se vuelven funcionales o cuando comienzan ellos cada una de esas funciones que acabamos de mencionar. Entonces, a la semana número 12, el riñón se forma definitivamente por el metanefro, volviéndose apto para funcionar. La orina pasa a la cavidad amniótica, entonces a ese feto va a estar en un ambiente tanto de orina como de líquido amniótico. Por eso es que cuando los niños a nivel embriológico en la ecografía se detecta polihidramnios, tenemos que sospechar que tiene agenesia renal, es decir, no tiene un riñón o no tiene los dos riñones. ¿Por qué? Porque significa que no se está tomando oligohidramnios. Ahí hubo un error. Oligohidramnios, que es poco líquido amniótico. ¿Por qué? Porque significa que ese niño no está produciendo orina y por eso tenemos poca cantidad de líquido amniótico que también está conformado por orina. Entonces, el feto ingiere el líquido y se recicla en los riñones, vuelve la orina, vuelve y lo ingiere y es un ciclo vicioso donde él ingiere el líquido y vuelve y lo orina. Entonces, durante la vida fetal, el riñón no excreta productos de desecho, o sea, ahí no van a haber sustancias tóxicas debido a que no está recibiéndola de ninguna parte, porque la placenta realiza la filtración. Como él recibe productos alimenticios de la madre, la placenta filtra las sustancias tóxicas para que las sustancias que el feto está ingiriendo no sean tóxicas. Por eso es que él puede orinar y tomar esa orina porque es un líquido totalmente claro, transparente, sin ningún tipo de sustancias tóxicas. En cuanto a la vejiga y la uretra, ¿quién me cuenta cómo se forman estas? De ahora en adelante, el que comience a participar mucho en las clases, lo voy a eximir del parcial final, porque significa que está estudiando, pero al parecer hasta ahora no están estudiando. Profe, se Dígame. dice que se origina en la parte Nombre, primero de todo, nombre. Lisdaira Nieves. Lisdaira. Profe, se dice que se inicia a partir de la cuarta y séptima semana y que el tabique urorectal se divide en la cloaca, en el conducto anorrectal y el seno urogenital. Se dice que la membrana cloacal se divide en membrana urogenital y membrana anal. ¿Puedo seguir? Sí, claro. Bueno, se dice que el seno urogenital se divide en tres porciones, que son la parte Entonces, superior, que es la vejiga. disculpa un momento, vamos ubicándonos. Entonces, como su compañera acaba de decir, la cloaca se va a dividir. La región anterior, seno urogenital, la región posterior, conducto anal, que era lo que yo les decía. De una misma estructura, regresemos a esa imagen. Esta. Miren allí cómo el conducto mesonéfrico ingresa a la cloaca. Entonces, esa cloaca que ustedes observan allí, gracias a ese conducto, va a quedar dividido en dos. Anteriormente, seno urogenital, que va a formar todas las estructuras urinarias y las estructuras genitales, y posteriormente todo lo que es la región anal. Y su compañera nos mencionaba un tabique urorectal que va a quedar entre el conducto anal primitivo y el seno urogenital,
formando todo lo que es la región perineal. Nosotros tenemos el periné, que es el que nos divide la región genital y urinaria de la región anal. Entonces, de la cloaca se forma lo que será el seno urogenital y lo que será el conducto anal. Y el tabique urorectal nos va a formar el cuerpo perineal. Continúa. Bueno, se dice que se distinguen tres porciones. La primera, que es la parte superior, que va a ser la vejiga. La segunda, que es un conducto estrecho, la porción pelvicina del seno urogenital, que en el varón da origen a la porción prostática y membranosa de la uretra. Y la tercera, que es la porción fálica del seno urogenital. Y bueno, las porciones caudales de los conductos mesonéfricos se incorporan en la pared de la vejiga. Los uretes eran en vaginaciones de los conductos mesonéfricos y entran a la vejiga por separado, y como consecuencia del ascenso de los riñones, los orificios de los uretes se desplazan en sentido craneal. Los orificios de los conductos mesonéfricos penetran en la uretra prostática y forman los conductos eyaculadores. La uretra da de origen endodérmico, el conectivo y la muscular son de origen mesodérmico plásmico. Al final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática se evagina en el mesénquima, que en el varón dará origen a la próstata y en la mujer a las glándulas uroretrales y parauretrales. Bueno, ya listo, está ahí. Era vejiga y uretra solamente. Entonces, en conclusión, ¿de dónde se forma la vejiga y dónde se forma la uretra? Profe, se forman a partir de la división de la cloaca. A partir de la división de la cloaca se forma lo que es la región de la vejiga, que va a estar ubicada ¿dónde? En la región anterior de la cloaca. Y a partir del seno urogenital se va a formar lo que es la uretra, en las diferentes porciones de esta. Recuerden que en el hombre pues tiene una uretra prostática, o sea, la uretra del hombre tiene diferentes porciones, mientras que la de la mujer es una sola. Miren aquí, el epitelio de la uretra se origina en el endodermo en ambos sexos, el epitelio, ojo, de la uretra. El tejido conjuntivo y el tejido muscular liso se originan del mesodermo visceral. O sea, esto en cuanto a los componentes o a los tejidos de revestimiento de esa uretra. En el sexo masculino se forma la próstata por la aparición de las yemas, de esas yemas metanéfricas que les estaba mostrando. Y en el sexo femenino, la parte craneal de la uretra se origina de las estructuras uretrales y parauretrales. Listo, ahora vamos a pasar en cuanto a las regiones genitales. La región urinaria es muy sencilla, todo eso se origina del metanéfro. Ahí hay que saber exactamente a qué semanas y las características que fuimos mencionando de variaciones de posición y de lo demás. En cuanto a la región genital, recuerden por allá sus primeras clases de embriología cuando hablaban de fecundación. ¿Quién determina el sexo? ¿El hombre o la mujer? El hombre. El hombre. El hombre. ¿Por qué? Porque el espermatozoide tiene un cromosoma X y uno Y. ¿Cómo? No se te entendió. Porque el espermatozoide tiene un cromosoma X y uno Y. ¿Y el ovario? 2X. XX. Exactamente, el ovario es XX y por ende el espermatozoide al ser XY es el que va a determinar el sexo. Entonces las gónadas no adquieren morfología diferenciada hasta la séptima semana. ¿En qué semana comienzan las células germinales a migrar hasta el lugar donde van a estar ubicadas las gónadas? ¿Quién recuerda? Ellas comienzan a migrar a la tercera semana de gestación
y finalizan su llegada a las gónadas en la 5ª semana de gestación, pero no adquieren su morfología hasta la 7ª semana de desarrollo y aparecen como una condensación llamada cresta genital o cresta gonadal, que es la que ustedes observan allí en la imagen cerca de la letra B. Miren ahí donde dice cresta genital. Entonces ahí esa es la zona donde se van a empezar a formar las gónadas. Eso es el epitelio de esa cresta genital va a proliferar y va a originar lo que son los cordones sexuales primitivos, o formando algo que denominamos gónada indiferenciada. O sea, ni son ovarios, ni son gónadas femeninas, ni son gónadas masculinas, perdón, son unas gónadas indiferenciadas hasta el momento. Hay unas células germinales, las cuales son detectadas desde el desarrollo temprano de estas estructuras, porque ellas se van a ir formando en las células endodérmicas que están en el saco vitelino cerca del galantoides. Entonces, ellas tienen una acción inductora en el desarrollo de esa zona gonadal. Entonces, ya aquí ellas comienzan a migrar hasta esta zona para que esa gónada primitiva ya se defina como estructuras masculinas o como estructuras femeninas. A la 6ª semana de desarrollo más o menos ya ellas están invadiendo esa cresta genital que les mostré anteriormente, que es esa gónada indiferenciada. Entonces, estas células germinales son las que van a diferenciar si esas gónadas van a ser masculinas o si esas gónadas van a ser femeninas. Entonces, si se define que van a ser masculinas, entonces tenemos las células de Leydig. Esas células de Leydig se desarrollan a partir del mesénquima de la cresta genital. Es decir, si estas células germinales ya diferenciaron que esa gónada primitiva va a ser masculina, se forman células de Leydig. Ellas se van a ubicar en los cordones testiculares. Y, ojo, muy importante, a la 8ª semana de gestación, esas células de Leydig comienzan a producir testosterona. Y esa testosterona es la que se va a encargar de todas las estructuras masculinas. Los cordones testiculares que se van formando durante la edad embriológica solo se permeabilizan en la pubertad para el transporte de los espermatozoides. Pero el hombre, esa producción de espermatozoides comienza a medida que se van formando estas gónadas, pero en realidad tenemos esos espermatozoides funcionales y permeables por el cordón testicular en la pubertad. Aquí podemos observar lo que son los cordones de la red de Testi. Observamos esos cordones de la red de Testi son los que van a ir permeabilizándose con la pubertad. Tenemos unos con unos túbulos mesonéfricos excretores, que son los que observamos ahí de color azul. Esos son los futuros conductos eferentes, que también hacen parte de este sistema excretor de todo lo que es la parte de semen. Y tenemos los cordones testiculares en forma de herraduras donde se va a ir formando los diferentes tipos de espermatozoides. ¿Cuántos espermatozoides maduros produce un hombre en la pubertad? ¿Quién sabe? O sea, no en total. A ver, si por ejemplo una mujer solo produce un óvulo maduro y 3 atróficos, ¿cuántos espermatozoides maduros produce un hombre? Por cada ciclo de espermatogénesis. O sea, un espermatozoide, ¿cuántos espermatozoides más va a formar? 4. 4 espermatozoides maduros, exactamente. Mientras que la mujer solo produce un ovocito maduro y 3 atróficos. Entonces, en los ovarios, estos van a tener genotipos XX y la ausencia de Y causan que los cordones sexuales primitivos desaparezcan y sean sustituidos por un estroma vascularizado que se denomina médula ovárica. Esta médula ovárica va a ser la encargada de iniciar el proceso de formación de todas las estructuras femeninas. Ese epitelio superficial va a continuar proliferándose, dividiéndose y formando unas estructuras que se denominan cordones corticales. Esos cordones corticales se van a encargar de rodear a las células germinales primitivas y de esa manera lo transforman en el ovogonio, y ese ovogonio va a ser el encargado de iniciar el proceso de maduración de los ovocitos.
Estas son pues las diferentes estructuras embriológicas a nivel ovárico que se van a ir formando, que se van a ir identificando. Estas son las masculinas. Miren cómo los cordones van tomando las diferentes formas, convirtiendo todo lo que es el conducto deferente, el epidídimo, las células conductoras o deferentes para la eyaculación y la formación de los diferentes tipos de espermatozoides. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Ahorita que explicaba, bueno, lo de las células de Leydig y ahorita que explicaba lo de las células de Leydig, ¿qué es lo que ocurre con los hermafroditas? Que tengo entendido que son personas que tienen los dos sexos. Exactamente. Entonces, mira, ¿dónde está el problema en este punto que tocábamos aquí? Vamos a regresar. Aquí. Cuando tienes esa cresta genital, recuerda que las células germinales van a llegar a esa cresta genital para definir si serán testículos o si serán ovarios. ¿Qué pasa? Que hay una alteración en las señales genéticas, en esos genes que van a controlar o a permitir la migración de células femeninas o masculinas. Y al fallar esa señalización, entonces ni se forman testículos totalmente, ni se forman estructuras femeninas totalmente. Entonces hay un problema en la señalización o en los genes reguladores de esa migración. De todas maneras, para la próxima clase, los chicos que van a hablar de las enfermedades congénitas del sistema urogenital incluyan el hermafrodismo para hablar un poco sobre esta patología. En cuanto a la vagina, entonces se va a formar a partir de un esbozo o de ese seno urogenital que se acaba de formar por las evaginaciones. Ese esbozo va a ir creciendo y va a ir prolapsando hacia la región externa de los genitales que están en desarrollo, creando el canal vaginal. Entonces podemos decir que de esta forma la vagina tiene una porción pélvica que se origina del seno urogenital y que va a formar los 2/3 inferiores de la vagina, mientras que el tercio superior de la vagina va a estar formado por el sistema paramesonéfrico. Entonces la vagina tiene dos orígenes. Sus 2/3 inferiores se originan del seno urogenital, mientras que su tercio superior se origina del sistema paramesonéfrico. Esto es lo mismo, básicamente. En cuanto a los genitales externos masculinos, recuerden que las células de Leydig van a producir testosterona. Entonces, esa influencia de andrógenos va a permitir el alargamiento rápido de todos esos túbulos que estuvimos mostrando en la imagen. Y esos túbulos van a tener un tubérculo genital. Y en ese tubérculo genital se va a ir alargando y es lo que va a formar esa excreción en forma de pene, que es como una alargación de ese tubérculo genital. Miren aquí, es una prolongación de ese tubérculo y allí va a formar todo lo que es el glande y el cuerpo del pene. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, algo muy, muy importante es que los ovarios, vamos a ver, los ovarios y los testículos, ellos se forman a nivel abdominal y deben ir descendiendo. Por ejemplo, los testículos finalizan su descenso en el nacimiento, los primeros semanas después del nacimiento. La criptorquidia es esa patología mediante el cual los testículos no descienden por el canal inguinal hasta el testículo, sino que quedan allí ubicados en la región abdominal y nunca descienden. Eso es una patología bastante frecuente. Por favor, la incluyen también. Entonces, los dos compañeros que van a hablar en la próxima clase hablan
de las patologías congénitas del sistema urogenital e incluyen el hermafrodismo e incluyen la criptorquidia. Lo mismo puede pasar con las mujeres, no tener un descenso adecuado de los ovarios, y es una causa muy común de infertilidad. Preguntas, dudas, inquietudes. No les voy a dejar más talleres porque ustedes esos talleres no los estudian. Los entregan por entregar. Dudas, preguntas, aportes. Doctor, de mi parte ninguna duda. ¿Algún aporte? ¿Alguien que quiera aportar algo del taller? ¿Alguna pregunta del taller que se nos haya pasado? Entonces, para la próxima clase vamos a hablar, por si quieren ir leyendo, recuerden, el que comience a participar y hacer aportes, lo voy a eximir del parcial final. Vamos a hablar de cabeza y cuello, oído y ojo. O sea, todo lo que es cabeza y cuello, incluyendo la formación del oído e incluyendo la formación de los ojos. Sus dos compañeras nos van a hablar de las patologías, las enfermedades congénitas del sistema urogenital. Déjenme, yo busco algo acá. Bueno, listo. Entonces, si no tienen preguntas, ningún otro tipo de aporte, el próximo miércoles trabajamos lo que les acabo de mencionar. Trabajamos las exposiciones y para el trabajo final de las enfermedades congénitas, ¿quieren formar los grupos ustedes o se los asigno por orden de lista? Nosotros. Nosotros, profe. Bueno, forman grupos de máximo 10 estudiantes, como mucho 10 estudiantes, y se les va a asignar una enfermedad congénita de cualquier sistema y yo les voy a mandar una guía sobre lo que deben realizar, pero básicamente es una investigación sobre la enfermedad, de la parte embriológica y de qué se sabe actualmente sobre esa patología. Listo, nos vemos el próximo miércoles entonces. Listo, gracias, doctor. Que pase Gracias, bien. profe.